Continuamos con la charla OSINT, el arte de encontrar la información en fuentes públicas. Germán y Cristo, pues Germán ya lleva bastante tiempo trabajando el tema, ahora está con Cristo desarrollando nuevas técnicas para hacer todo el tema de OSINT. Esta charla va a ser bien interesante sobre lo que nos pueden mostrar, entonces les pido por favor un aplauso de bienvenida a Germán y Cristo. Cristo, la cosa. Un segundito, en pantalla. Aquí está este. ¿En cuál cambio? Bueno, buenas tardes. Un poco lo que queremos en esta charla es comentarles a ustedes cómo el tema de OSINT, que como muchos de ustedes lo conocen, Open Source Intelligence, ha venido evolucionando, ha venido cambiando y de cierta forma todo lo que hoy en día uno, y sobre todo muchos de ustedes que trabajan en seguridad de la información, haciendo pentesting, haciendo ética hacking, haciendo temas de análisis, que utilizan mucha información pública, tienen uno que empezar a analizar. Y tiene que uno también empezar a tener en cuenta cómo el OSINT hoy en día no solamente es la herramienta, que también lleva varias herramientas de OSINT, sino tiene que volverse una metodología. Y tiene que volverse una metodología la cual incluya varios temas, desde el tema legal, desde el tema técnico, desde el tema de la certeza de la información que estoy recogiendo, porque hay mucha información que hoy en día es falsa y todo esto. Muy rápidamente, mi nombre es Germán Realpe, soy abogado. Ustedes dirán, un abogado en un evento de seguridad es como raro, pero de cierta forma venimos trabajando hace más de 12 años en temas de seguridad de la información y privacidad con Cloud Seguro, que tenemos una línea de desarrollo de soluciones en la nube, siendo partners de Salesforce, y la parte de seguridad y privacidad con delitos informáticos. Y pues básicamente la idea es que ustedes entiendan un poco, ¿será que es legal o ilegal utilizar información de fuentes públicas? ¿Será que estamos buscando información en fuentes públicas de forma correcta? Y sobre todo esto, la línea tan delgada entre el tema de OSINT y el tema de lo legal o de lo ilegal. Básicamente OSINT, ¿qué es? Básicamente OSINT se vuelve un tema de una clase de inteligencia. Una inteligencia, ¿por qué? Porque miren cómo se utilizaba desde los años 80 y desde mucho antes para temas del Estado, para empezar a mirar qué estaba pasando. Hay un analista de inteligencia que se llama Robert Steele, y Robert Steele decía que la inteligencia era la única forma que un Estado podía saber qué estaba pasando con sus ciudadanos. Los invito a que miren a Robert Steele. Y Steele básicamente fue creando una metodología en OSINT de las fuentes de información. ¿Qué pasó? En el año 2000, más o menos 2005, 2006, el OSINT fue empezado a verse también para temas de seguridad de la información. Y empezaron a salir muchas herramientas, Maltego, FOCA, todas las que ustedes conocen, los que trabajan de seguridad de la información. Pero todo el tema de OSINT hoy en día no solamente es un tema de todo lo que están haciendo hoy un pentester o lo que está haciendo antes de una ética hacking en todas las fases, sino que empieza a ser importante porque es todo lo que tiene que ver con ese flujo de la información. Datos, correos electrónicos, metadatos, toda la información que está en fuentes públicas. Pero ¿eso a qué lleva? Que básicamente, como les digo, es que la información muchas veces, y como hay tanta información, tiene que uno empezar a clasificarla y a generar un tema también de si esa información es cierta o no. Miren esta mañana cuando decía alguien en un ejercicio que hacían con el tema de las FARC, de cómo muchas veces también había muchas cuentas falsas. Y ese es el reto que está pasando hoy en día en OSINT, que básicamente tiene que volverse un ciclo de inteligencia. Y si ustedes empiezan a mirar todo esto que está en tema de inteligencia, la idea es que la gente que trabaja en seguridad de la información empieza a crear una metodología que lleve a algo que se llama la certeza de la información, que eso es bien interesante. Porque yo puedo poner a correr Maltego, puedo utilizar a FOCA, pero ¿qué pasa con eso? Y ahí también entra un papel bien interesante que aquí en Colombia todavía no ha tomado mucha fuerza, pero ustedes se van a Europa, que es el analista de información. El analista de información se vuelve un tema fundamental.
Hoy en día hay analistas de información para temas de todo el tema de ciberseguridad y los que están en el SOC o en el CIEN analizando y correlacionando datos. Pero esto está llevando, y sobre todo es algo muy interesante en Estados Unidos y en Europa, de cómo el analista de la información empieza a saber efectivamente si es un falso positivo o no, sobre todo para tomar una decisión. Y hay un autor que se lo recomiendo para cuando no tenga nada que hacer este fin de semana, que se llama Arnold Roser, que él básicamente dice algo y es, mire, el OSINT se está dañando. ¿Y por qué? Porque hay mucha noticia falsa, hay mucha información que no es cierta, y por lo tanto los de seguridad de la información que están acá sentados tenemos que empezar a mirar cómo empezar a mejorar la metodología para la recolección de la información. Entonces esto es una realidad y ustedes miren también, por ejemplo, yo creo que los que trabajan en seguridad han escuchado a Michael Bassel, por ejemplo, que es una persona que asesora de la serie Mr. Robot, y como Michael Bassel también en muchos podcasts que tiene, él dice, mire, OSINT es una metodología. No crean que yo OSINT voy y utilizo Maltego, Trap, o utilizo Teamfolic o alguna herramienta, no, es mucho más allá. Es como relaciono y correlaciono de forma certera. Entonces, este ciclo de inteligencia se puede utilizar para todo. Es tan importante el tema de OSINT que en España se llama algo que se dice vigilancia tecnológica. Y es interesante, ¿por qué? Porque le dicen a usted, está en un sector, investigue qué está pasando con su competencia. Mire qué nuevos productos necesita sacar. Digo, está lógicamente desde la mano de un tema de unas fases, pero la idea es que se vuelva una metodología. Porque como lo ven en rojo en la presentación, también esto tiene algo y es que muchas veces tiene muchos falsos positivos. Y yo lo que tengo que hacer en todo ese ciclo de sabiduría, de conocimiento, es de cierta forma tener certeza. Que ahí es donde entra el papel de las personas que trabajan en seguridad. Ustedes pueden utilizar una herramienta para encontrar correos electrónicos, pero bueno, ¿qué está pasando con todo esto? Entonces, OSINT es tomar toda esa información de blogs, noticias, redes sociales, fotografías, wikis, metadatos, etcétera, etcétera, y es empezar a darle ese ciclo a la inteligencia. Y realmente es el reto que yo creo que hoy en día las personas que trabajamos en seguridad de la información tenemos que empezar a mirar. Y es cómo no utilizo Maltego efectivamente, pero cómo empiezo también a tener una metodología que me pueda dar tanto una validez técnica como una validez de la integridad de la información y una certeza de lo que está pasando y de lo que estoy recolectando. Entonces, esto es bien interesante porque esos requisitos de OSINT, básicamente que empiezan en todo el momento de la adquisición de la información, hoy en día llevan a aplicarle también un ciclo de inteligencia. Y muchas veces no es fácil. Porque cuando usted va a hacer un pentesting, cuando usted va a hacer un análisis de información, pues usted quiere mecanizar o automatizar todas las herramientas. Y por eso ahorita más adelante se los va a mostrar Cristo de cómo estamos tratando de hacer y una metodología para las empresas con las que trabajamos en temas de seguridad, y es que el OSINT esté muy bien hecho para poder luego ya hacer un tema ya mucho más profundo. ¿Qué ventajas tiene el OSINT? Pues muchas, básicamente todas. Se puede hacer estudios de seguridad. Mire hoy en día cómo el tema de OSINT, hay un sector en Colombia que se llama el de la debida diligencia a través de los datos públicos, todo el tema de tendencias de mercado, reputación online, y cómo esto hoy en día pues ya hasta lo solicitan para temas de trabajo. Y pues muchas herramientas, pues no tengo tiempo de mostrarlas, pero a los que necesiten con todo el gusto lo podemos compartir. Hay muchas herramientas que empiezan a utilizarse, lógicamente en el tema de un pentester o un tema de un análisis de información, pero que son herramientas que muchas veces uno las toma. Usted puede utilizar herramientas como esta, por ejemplo, que creo que ustedes la conocen para el tema de hacking, pero ¿será que me da falsos positivos? ¿Será que me da mucha información que no sirve? Entonces, pues es empezar a mirar todo eso que está pasando. Y miren cómo el OSINT también lo utilizan hoy en día hasta el Estado para mirar qué pasa con una persona. Es su mejor fuente de información. El FBI, la CIA, ¿qué pasaría con Cambridge Analytica si no existiera Facebook? No tendrían información. Entonces, todo lo que está pasando tiene que ver con esto, y como también hay un mercado en el tema de inteligencia para el sector de Estado, donde ya entran herramientas que se le venden a la policía, organismos de control, que vale, una herramienta de estas no baja de los $60,000 la licencia, pero la pregunta del millón es, ¿quién analiza y quién interpreta toda esa información?
Pues igual el tema de Google Hacking, todo lo que nos puede mostrar, y también es cómo empiezo a utilizar ese OSINT a temas de seguridad de la información y cómo puedo empezar a utilizar lo que encuentro en fuentes públicas. Y les doy un ejemplo. Hay un caso muy sonado de cómo una periodista encontró el Twitter del director del FBI. ¿Se acuerdan de hace unos años? Fue a través de OSINT. Empezó a investigar, llegó al hijo del director del FBI, llegó luego a muchas más cuentas y se dio cuenta que el hijo del FBI, que el director del FBI tenía un nombre, perdón, que era que estaba siguiendo y poniéndole me gusta a todas las actuaciones del hijo. Entonces se dio cuenta que efectivamente era el Twitter del director del FBI y encontró, pues, todo lo relacionado. Miren cómo hoy en día hasta el director del FBI se expone de alguna forma, con temas anónimos, pero se expone. Ese fue un caso también muy interesante, ya traído aquí a Colombia, que yo lo muestro como ejemplo. ¿Se acuerdan hace unos años de un muchacho que compartió una tesis en internet? Nosotros tuvimos la oportunidad de defenderlo desde el tema técnico y jurídico, y cuando Diego nos llegó a nosotros a pedir la asesoría, nos decía es que esa tesis ya estaba en internet. ¿Y saben cómo hicimos para que Diego quedara inocente? A través de OSINT. A través de temas forenses y temas de OSINT, logramos empezar a buscar esa tesis, porque él tenía una teoría de que ya estaba, y él decía, mire, es que esa tesis ya la tenía todo mi círculo académico. Y lo estaban denunciando de una pena de prisión de 5 a 8 meses de prisión. Y empezamos a buscar y efectivamente empezamos a darnos cuenta, y eso nos sirvió en el juicio de casi 4 o 5 años, que eso fue muy sonado aquí en Colombia, de cómo es una práctica y pudimos probar la práctica a través de fuentes abiertas. Y logramos probar de cómo el autor compartía muchas de estas tesis en internet y con eso que probábamos, que la tesis ya era pública y que no era inédita. Y lo ganamos a través de OSINT. Y han sido casos que hemos venido ganando con Cloud Seguro en todo el tema técnico de seguridad. Y lo que les digo, lo interesante es cómo hoy en día también uno tiene que empezar a aplicar todo el tema de seguridad de la información, temas de OSINT, pero muy bien y metodológicamente estratégicos. Este también fue un caso de una persona que también logramos bloquear un dominio, pero ahí llega algo que es bien interesante y es cómo asegura uno la evidencia. Porque cuando nosotros llegamos al caso con Diego a juicio, nos decían, oiga, ¿cómo aseguro la evidencia de lo que encontré en internet? Y ya sea que lo asegure con SHA-2, un MD5, lo que ustedes quieran, tengo que empezar a probar también eso. Y ese es el reto que tiene una persona en todo el tema de OSINT, asegurar lo que encuentra, porque en 6 meses de pronto ya no puede estar. Y pues también eso tiene un fundamento jurídico que no voy a entrar mucho acá, pero lo que es cierto es que si yo lo puedo demostrar, así como ustedes lo han demostrado durante todo el día sus investigaciones, esto también lo puedo hacer a través de la relación desde el tema jurídico y técnico. Y ya hay muchas herramientas. Nosotros, por ejemplo, utilizamos a veces ese tipo de herramientas donde uno empieza también a sacarle SHA a lo que uno encuentra en internet, pero que uno lo puede mostrar desde el tema técnico y jurídico. Puede uno grabar la pantalla, por ejemplo, esto es un aplicativo para grabar la sesión, lo que uno hace, pero como les digo, es empezar a involucrar a todo el ciclo de la inteligencia, un valor agregado y es cómo aseguro lo que estoy recolectando, para que no me dé muchos falsos positivos, y en el caso que me dé falsos positivos, pueda entrar a decir qué es lo que pasa. ¿Y por qué lo digo? Porque hay mucha información pública, y también lo que tiene que hacer el analista de OSINT es empezar a valorarla. ¿Cuántas veces nos ha muerto Chuck Norris? Y de cierta forma lo que le dicen a uno, oiga, y esto no lo dice Germán Real de Cloud Seguro, lo dice, hay una clasificación de la inteligencia, valore la fuente y empiece usted a mirar qué valor tiene esa fuente y cómo lo está dando. ¿Será que es cierta? ¿Será que no es cierta? ¿Será que esa cuenta en Twitter es verificada? ¿No es verificada? Etcétera, etcétera. Hoy en día, pues todo esto pasa, sobre todo en tema de elecciones, la manipulación informática que hay. Y eso es una realidad. Y miren cómo hoy en día el OSINT también empieza a integrarse con la manipulación informática, que la llamo yo así, que es una manipulación en elecciones. Y lo mismo pasa con el tema de datos públicos.
porque hay muchos datos públicos y ahorita más adelante hay una charla de esto, con Maltego. Pero miren cómo el dato público, que en nuestro caso es la cédula, también empieza a uno a correlacionar. Y la cédula es algo que uno empieza muchas veces a dar en muchos sitios, para entrar a un edificio, para solicitar su RUN, para pedir un certificado. Y pongo el ejemplo, ¿por qué? Porque esta fue la primera cédula, que es la número 1. Y nosotros con Santiago Hernández Malbogias hemos investigado mucho el tema. Y miren cómo desde la cédula 1 Laureano Gómez es algo que sí, Laureano ya no existe, ya murió. Pero su cédula sigue teniendo un valor, que es la número 1. Y es utilizada hasta por las fuentes, hasta por los organismos del Estado en muchas plataformas para hacer pruebas, con la cédula número 1. Y pues todo lo que uno puede sacar en fuentes públicas con la cédula. Hay más de 360 fuentes de información públicas asociadas a la cédula. Pero miren cómo también muchas veces la información del Estado no es tan buena. El año pasado encontramos un artículo que pueden encontrar ustedes en enter.co, cómo con la cédula de Santos, el presidente, al verificarlo en fuentes públicas encontramos que aparecía que estaba muerto. Y que está todavía vivo, ¿no? Y está vivo. Entonces, a lo que voy es, todo esto lleva y es, imagínense que lo pongan a buscar muchas veces usted a una persona, una empresa, con fuentes públicas, y cómo eso le puede generar también lo que diríamos falsos positivos, dejando al lado fuera de la política. Pero es eso, como les digo, que es el reto que uno les quería transmitir con esta charla, y es cómo empezar hoy en día ustedes que trabajan en seguridad de la información a crear ya un ciclo de inteligencia muy certero en todo lo que uno hace. Y pues lógicamente ahí también viene el tema de los límites entre lo legal y lo ilegal de los SIN, porque yo puedo encontrar mucha información pública, pero también tiene unos límites. Primer límite, la privacidad, todo el tema de las normas de protección de datos. Segundo límite, todo el tema de la ley de delitos informáticos. Listo, encontré en una investigación pública que estoy haciendo el acceso a una página web. Pues, ¿qué pasa si entro a esa página web? ¿Cómo ya se puede ver por algo que se llama acceso abusivo al sistema informático? Y eso nos ha pasado con algunos clientes muchas veces que empiezan a entrar a sistemas. Es que encontré en Choban, encontré de pronto el acceso y pues me puse a mirar y puse 1, 2, 3, 4 y entré. Pero lógicamente eso también ya empieza a volverse una línea muy delgada de todo lo que pasa. Y también pues todo el tema de leyes de información pública más el tema de manipulación informática. Esos dos últimos, ¿por qué? Leyes de información pública, como hoy en día hay mucho tema de Big Data, pero miren cómo hoy en día, lo que les decía a ustedes de la cédula, yo con la cédula puedo correlacionar muchos datos, pero ¿qué pasa con esa información? ¿Qué tan cierta es? Y manipulación informática, lo que está pasando ahorita en campañas. Cómo se utiliza toda la información pública y cómo usted hoy en día ya lo obligan a usted prácticamente a tomar una decisión a través de lo que está pasando en redes sociales. Que nos vamos a convertir en esto, que vamos a hacer esto políticamente. Entonces, es un límite muy interesante que ustedes deben tener en cuenta y por eso es que los SIN tiene que empezar a mirar pues todo el tema de ese manejo correcto de la información. Y les doy un ejemplo, pues si voy a utilizar Google Hacking, algún comando, y empiezo a sacar información que la utilicé a través de Google Hacking, puedo encontrar mucha información, muchas bases de datos, correos electrónicos, y si cojo todos esos correos electrónicos, miren cómo puedo empezar a tocar algo muy delgado, que es todo el tema de la privacidad. Y como de cierta forma, ustedes mismos lo decían hoy en esta mañana en el ejercicio, cómo hay que garantizar también un anonimato en el tema de OSINT, que es recomendable sobre todo en esos temas, sin querer decir que uno tenga que hacer algo malo con esto, ¿no? O que quiera hacer algo malo. Pero como el anonimato le empieza a uno también a garantizar muchos temas de seguridad de la información. Pero ¿saben cuál es el problema? Que yo puedo empezar a generar perfiles para hacer esas investigaciones o ese OSINT, pero miren cómo en Colombia ya está un proyecto de ley que quiere empezar a castigar las cuentas falsas. Y miren por ejemplo esto, como ya está en el Congreso ahorita un proyecto de ley que quiere darle pena de prisión al que utilice una cuenta falsa o anónima. Explíquele usted a un legislador qué es OSINT y para qué sirve en temas de seguridad y cómo es una ventaja, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es muy complicado, ese es el tema, pero
Por eso, como les digo, es cómo voy a presentar yo la información y qué voy a tener yo en cuenta en el momento de presentar la información, porque si yo tengo clara esa metodología, pues va a ser mucho más fácil, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel personal, de todo lo que uno tiene que hacer en todo esto. Pues recomendaciones muy rápidamente: no utilizar nunca la información que no pueda contrastarse, referenciarse o verificarse. Robert Steele lo dice, que saca uno con analizar información que usted no puede verificar. Entonces siempre verificar la información. El segundo punto, tener cuidado con temas de datos personales. El tercero, asegurar la evidencia. Hoy en día hay firmas digitales, firmas electrónicas, soluciones como las que les hemos mostrado. Y sobre todo también, pues empezar a comprobar la autoridad con temas de acreditación. Temas de monitoreo, ustedes mismos lo han mostrado durante todo el día, cómo ese monitoreo es fundamental, pero cómo ese monitoreo tengo que empezar a agregarle evidencia digital. El tema de garantizar el anonimato, y sobre todo el séptimo, que es para mí el más importante, es cómo hoy en temas de OSINT, pues con todo el tema con falsos positivos, ¿no? Porque yo puedo crear hoy en día una identidad, o una empresa, un correo electrónico. ¿Cómo garantizo que efectivamente pues no estoy manipulando o no estoy haciendo noticias falsas? Y pues lógicamente miren cómo hoy en día todo esto de los SIN ya no es solamente el poder de la información, sino es la responsabilidad del manejo de la información, todo lo que eso implica. Y pues para dar un paso y finalizar un poco esta charla, quería también presentarles algo que con Cristo, que ya es, yo lo presento como hacker, pero a él no le gusta que yo le diga hacker, y es como de cierta forma cuando trabajamos en los procesos de seguridad de la información, yo siempre le digo: Cristo, mire, y a los consultores que trabajan con nosotros, tengamos mucho cuidado y hagamos antes de cualquier ética hacking un buen OSINT, porque esa es la forma como uno puede empezar también a mirar qué está pasando. Muchas veces no hay necesidad ni siquiera de hacer una ética hacking, un pentesting, cuando usted tiene un buen OSINT, porque usted ya encuentra muchos riesgos o de tanto de una persona o de una empresa. Y pues de verdad muchísimas gracias, y les comento aquí Cristo que les va a mostrar cómo hoy en día uno tiene que integrar ya todo esto desde el tema técnico. Bueno, me gusta, si dejé esa diapositiva en la anterior. Sí, ese es mi nombre, y es un poco sarcástico que Cristo venga a decirte que te va a hacer un pentesting. Sí, es un poco sarcástico que digas Cristo lo ve todo, porque ahí sí peor. Entonces, es más difícil todavía, porque entonces cuando te vas a conseguir a alguien como pareja, porque los hombres también queremos amor, conseguir una pareja es lo más de difícil cuando eres Cristo, que todo lo ve y además hace pentesting. Ahora, si vienes aquí y me escuchas, por eso mi esposa no está aquí, gracias a Dios no está, pues empieza ya a ponerse un poco paranoica la cosa. Sí, soy aquí, soy hijo de esta universidad, y pues todo comenzó en la ingeniería de sistemas. Yo la escogí fue porque pues desde pequeño siempre jugaba computador, era muy aficionado. Ahora me llaman ethical hacker, ¿sí? A mí no me gusta esa palabra porque es demasiado fuerte, y tal vez decir algo así es un poco, no sé, es como de verdad, ya me llamo Cristo, ya de por sí eso, y es la versión que se muere, esta versión sí se muere, ¿sí? Y además que la Semana Santa acaba de pasar y la crucifixión, no, o sea, no. Entonces, lo de hacker, sí, gracias Germán por el hacker, sí, es un piropo, pero pues me dedico al pentest. ¿Cómo comenzó el tema de la seguridad informática? Todo comenzó aquí en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Me gustaba mucho programar, siempre me consideré muy bueno. Y si tú crees que vas a salir a la calle a hacer pentesting sin saber programar, pues sí, puedes hacerlo, pero te vas a limitar. Mi sugerencia para ti es que no desprecies la programación. Por otro lado, pues todo comenzó también fue porque en esa época todas las IPs estaban de cara al internet, incluyendo las cámaras, y si ustedes miran el bloque, ¿sí se llama el A, que está al frente? El bloque A, creo que tiene una camarita de entrada, y esa camarita estaba de cara al internet. Y si mal no recuerdo, aquí está prohibido jugar computador. Yo nunca jugué computador. El amigo de un amigo del amigo, a través de Google Hacking, entró a esa cámara. El amigo de un amigo entró ahí y él sí podía jugar. Y después, cuando me gradué, él me contó y le contó a Claudia, para que Claudia cerrara ese hueco. Ahora sí, muy bien mi amigo, porque sí, obviamente ustedes saben qué pasa si los encuentran jugando. En esa época hasta correa nos daban. También soy pues el investigador en informática forense, trabajo con ya Germán bastante tiempo,
y hemos tenido unos casos que es lo que venimos a mostrarles para que estamos usando el ASIN. Vamos a hablarles un poco de lo que está pasando actualmente en la seguridad y puedo darme la oportunidad de decir esto porque me di un brochazo, me di un viaje el año pasado, acabé de llegar como en agosto a principios llegué, estuve por Europa y Estados Unidos y pude percibir un poquito la tecnología de cada continente, ¿cierto? Y también si se preguntan si llevé alguna piña o una antenita, sí lo necesité porque mi mamá, necesitaba llamar a mi mamá a través de WhatsApp para que no me faltara el internet. Entonces, lo que pude descubrir es que en la actualidad existen grupos de hackers, de crímenes organizados por los cuales algunas personas los catalogamos como villanos, ¿sí? Además de eso, son responsables de mucha plata robada. ¿Qué está pasando? Cada organización de alguna forma es susceptible a la seguridad y ya todos saben que decir que estás completamente seguro es una imprudencia, ¿cierto? Además de eso, he conocido casos, y estando afuera pasa, que a veces te dicen, ven, te contratamos para que hagas inteligencia, y en este país he conocido un par de casos, no me junto mucho con ese tipo de personas, pero sí conocí un par de casos donde hacen infiltración de empresa a empresa para hacer inteligencia. Eso ya es un poco más intrusivo, eso es ilegal. Vamos a hablar un poco de lo que es Open Source Intelligence. Hablemos de este lado. El lado izquierdo, para los que ven, yo ya estoy allá arriba y sé que no se ve nada, es Closed y a este lado es Open. Lo que es Closed, pues son cosas como bases de datos de inteligencia, pero tuyas, algunos CRMs privados, algunos websites de tipo analítico o analytical data prácticamente, y el Open pues es el lado chévere, que tiene el uno y el otro, que el Open es todo lo que está abierto, el Closed es cuando ya tengo que ser intrusivo de alguna forma para adquirir esos datos, ¿sí? Entonces, esa es la línea delgada que Germán quiere proponerles. Yo todavía he dicho que cuando tú ya empiezas de alguna forma a meter datos en un formulario, ya estás empezando a ser intrusivo, ¿sí? Entonces, la forma más pasiva de esto es, mejor dicho, solo míralo, mira y no toques. Y además que es gratis. Entonces, si no te estás dando cuenta, tu información está pública y eso vale plata y tú sigues publicando. Y sigues tuitando, y sigues poniendo fotos en Facebook. Y pues gracias a ti tenemos trabajo. Estos son algunos y pocos motores que se usan porque hay muchísimos. Hay demasiadas herramientas. Ahora, cuando trabajas en temas de OSINT, que ya nosotros estamos haciendo como temas de inteligencia, necesitas de alguna forma amar la programación, ¿sí? No desprecies la programación, y ese es el mensaje que quiero que se lleven los futuros ingenieros de esta escuela. No la desprecies si te vas a dedicar a esto, porque de alguna forma eso te va a sacar de apuros. Entonces, cuando a mí me dicen, no sé, 10 OSINT, pues yo ya hice mi programita, mi script que de alguna forma enfoca a una parte. Ahora, hablemos del OSINT. El OSINT tiene que ser claro, ¿sí? El OSINT es una cosa inmensa y si no le pones un objetivo, lo único que vas a estar es como niño en juguetería mirando juguetes y no sabes cuál coger. Cambio, si tú le pones un enfoque, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer? Entonces, no, vamos a hacer un OSINT para personas. Listo, ¿qué necesitamos de las personas? Si es colombiano, necesitamos una cédula, necesitamos nombres, necesitamos familia. Empiezas ya a enfocar y vas a hacer un perfil. Normalmente nosotros lo hacemos así, haces un perfilamiento de la persona. ¿Cómo haces el perfilamiento de la persona? Pues mira a esa persona, qué tan amigable es, ¿cierto? Y entonces ella va a publicar en Facebook, va a publicar en Twitter, va a publicar, y esas cosas pasan, hasta a mí me pasan. La única diferencia que yo tengo ante ustedes, y lo puedo decir, es que si tú buscas mi nombre en internet, solo te van a aparecer iglesias, ¿sí? Entonces esa es la ventaja que yo tengo. Y te van a aparecer sectas. Entonces también tengo otra ventaja, porque van a pensar que Cristo aquí les está dando una misa, ¿sí? Esa es mi ventaja, pero es solo mía. Estas son algunas de las herramientas que nosotros tenemos, ¿cierto? Él les mostró algo de la página de inteligencia. En esa página hay un sistema operativo que tú puedes descargar únicamente y exclusivo con herramientas de inteligencia. Además de eso, le puedes agregar más. ¿Cuál es el tema?
El tema es que hay tantas herramientas de inteligencia que tú no vas a saber cuál usar. ¿Sí? No es lo mismo hacerle uno sin orientado al perfilamiento de una persona o uno sin orientado hacia el presidente con fines educativos, ¿sí? O inclusive puedes hacer uno sin a tu familia, ¿sí? Mirar qué tanto expones a tu familia tú mismo. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, en el pentesting? A mí me gusta mucho usar el OSINT en el pentesting, de hecho en el pentesting externo, es porque me gusta documentarme, ¿sí? Y entonces cuando me documento, miro a esa persona, ¿cierto? Y lo que más me gusta es mirar el Twitter. Y en ese Twitter, te aseguro que de alguna forma vas a hablar de tu contraseña, te lo juro, normalmente es así. Entonces, ¿yo qué hago? Un programita que lea tu Twitter a través de lo que ya mostraron con las contraseñas, con los códigos que te da Twitter y Facebook para que puedas usar sus aplicaciones, para que puedas integrarlas, ¿cierto? Entonces, lo haces, ¿cierto? Y empiezas a generar una búsqueda de las palabras que más busca. Ahorita se los voy a mostrar que hay una herramienta para eso, ¿sí? Y entonces empiezas a mezclar si quieres, no sé, ¿cómo lo he hecho yo? Por ejemplo, el amigo del vecino de un primo quería hackear a una exnovia y lo primero que hizo en esa época, ¿qué fue lo que él hizo? Creo que lo que él hizo fue buscarla en internet. Y no me lo van a creer, pero la contraseña de esa persona fue muy fácil, era la cédula, ¿sí? Eso me dijo mi amigo, ahora yo no sé. ¿Qué pasó? Que él también se enamoró de otra persona, que creo que era, no sé, alguien, y también era como el primo del man, y a él le dijeron, quiero hackear a esta persona, ¿y qué hizo? En esa época Hotmail tenía algo que se llamaba restablecer contraseña, y tenía pregunta secreta. ¿La recuerdan? No sé si ustedes son lo suficientemente viejos como los que estamos aquí, pero en esa época era pregunta secreta. Ahora, si te quieres preguntar cómo hackeas Hotmail, pues averíguate la pregunta secreta, y tienes dos formas. Si eres como yo, que le tienes miedo a las mujeres, pues no le preguntas, averíguate su vida por Facebook. Pero si eres una persona con más seguridad, que sea capaz de levantarse cualquier mujer, acércate a ella, invítala, y si la pregunta secreta es tu comida favorita, invítala a comer su comida favorita. Y si quieres saber cómo se hace eso, le dices, hola, ¿cuál es tu comida? ¡Ah, mire, la pillaron! ¿Sí? Yo esperaba que alguien se riera para poder decirlo. Ya sabemos cuál es tu contraseña, llega a cambiarla. Entonces, lo que quiero decirles es que entonces le dices, hola, vamos a comer, ¿cuál es tu comida favorita? Y ya tienes cómo recuperar la contraseña de esa persona, bueno, en esa época, ¿sí? Ahorita hay muchas más formas, no falta la niña que acaba de tener un sobrino, acaba de tener un hijo nuevo, un sobrinito nuevo, llamémoslo nuevo, ¿sí? Y se enamoran y entonces, ¡ay, qué bebecito! Y foticos para allá, y empiezan a poner el nombre del chinito, y entonces tú ya sabes que el niño más o menos nació en esta época, pues empiezas a tantear la contraseña. Empiezas a tantear la contraseña del nombre del niño con un punto y la fecha de nacimiento. Y así generas el diccionario. Mira, ya te reíste. Allá hay alguien riéndose, sí, mírenla. Mírenla, mírenla. O sea, no estoy diciendo mentiras, funciona. ¿Sí? Esta es otra herramienta que quiero que la conozcan. Es la última actualización que hizo Kali, OSINT Framework, ya está más automatizada en Kali, tiene un componente de varios scripts. Esta es la interfaz gráfica si no eres muy amigable de Linux, ¿cierto? Entonces, esta es la que les quiero mostrar. ¿Qué es lo que tiene de característico esta? Que esta te manda a más buscadores. Es como una colección de más buscadores y más buscadores y más buscadores. Entonces, por ejemplo, allá arriba busca imágenes y videos y ahí empieza a mostrarte qué tipo. Imágenes, videos, ¿de qué tipo? Word, Excel, PowerPoint, ¿en dónde quieres buscar? ¿Sí? Ahí ya te la está mostrando. Pásala, Germán. La foca, la hermosa llamada foca, yo creo que es uno de los clásicos que siempre querremos y siempre querré. Porque de todas maneras eso a mí me ayuda por lo menos cuando hago un OSINT de empresa, ¿sí? A buscar su URL, descargar todos los documentos, analizar la metadata. Normalmente encuentro ahí personas del interior, ¿sí? Porque no hay un control de metadatos a nivel interno, nadie lo hace, o no conozco muy pocos que lo hacen. ¿Para qué me ha servido en mi trabajo? Alguna vez me mandaron a Panamá a hacer un ataque de ingeniería social. Ya saben que yo soy un poco tímido, entonces yo dije, ojalá que no hayan viejas porque las viejas me intimidan, y ojalá que no esté bonita, sin ofender, pero ojalá no esté bonita. Ojalá no sea de mi tipo, es la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Llegué allá
y averigüé, entonces encontré que el gerente fue colombiano, tuve la fortuna de ver que el gerente era colombiano, y además de eso correlacioné toda la información de esa persona al punto de saber dónde vivía la mamá. ¿Sí? Entonces eso me ayudó muchísimo, porque yo iba a Panamá, me dieron una semana, ¿sí? Y yo iba muy asustado, y llegué allá, y aparte de eso tenía que tomarle foticos al lugar, le tomé fotos para allá, me acosté, y llegué a un punto como que, listo, vamos a entrar. Entonces le dije a la secretaria, que menos mal no era de mi tipo, le dije, y si era joven, le dije, hola, ¿cómo estás? Mira, no sé, estoy buscando al señor tal, pero no sé si es aquí o es en otro, porque era un banco de varias sedes. Y me dijo, ¿y usted quién es? Le dije, sí, yo soy amigo de él, es que la mamá que vive en tal parte le mandó un regalo porque él y yo nos conocimos en la universidad en la especialización que él hizo. Sí, él estudió allá, venga, lo llamo y le pregunto, ¿sí? El tipo de alguna forma me dejó entrar y para fortuna mía ese día tuve una charla con la niña porque quería saber cuál era su comida preferida, entonces salimos a almorzar. No es mi culpa. No es mi culpa, es solamente que a veces la curiosidad mía me gana muchísimo. Por eso cuando hicieron lo de ingeniería reversa, yo vi eso y yo, qué chévere, es curiosidad, ¿sí? Y esta es una hermosa herramienta, Tinfolic, si la unes a tu programita, Script, Ruby, Java, Python, Shell, lo que quieras, si la unes, te va a proporcionar muchas cosas. Aquí estamos mostrando la mitad, pero aquí te proporciona el sistema operativo de esa persona y te hace un estadístico de las palabras que más usa esa persona. Es más, te las rankea, tú dices un top de cuánto y tú le dices top 20 y te dice este es el top 20 de las palabras que más usa. Además de eso, le analiza la ubicación geográfica de las fotos que haya subido esa persona. Entonces, si es una persona muy importante a la que tú le quieras hacer una maldad, probablemente puedas saber el seguimiento de esa persona. Pero como nosotros estamos acostumbrados a tomar fotos y somos adictos a las selfies y no quitamos el GPS o no quitamos la configuración que de alguna forma me pone ahí la ubicación de donde estoy, pues entonces sé dónde vivirás. ¿Sí? Eso es gracias a la tecnología y gracias a que de pronto no nos documentamos y somos adictos al iPhone, al Android de última tecnología y no le metemos la mano. Solamente venimos aquí a mostrarlo. Básicamente, este es el resumen de lo que yo hago. Y llámese incluso en el pentesting, esto no es solamente OSINT. En pentesting, tú haces todo esto y más. En OSINT, peor, o sea, esto es más grande. Entonces, mira, coleccionas toda la data, toda. Y empiezas a ver en toda esa mano información que te sirve y empiezas a filtrarla. Entonces la limpias un poquito, limpias por aquí, limpias por allá, esto no es confiable, esto sí es confiable. Y apenas sepas que algo sí es confiable, empiezas a guardar, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve. A partir de ese momento, pues puedes dedicarte a mirar si haces un perfilamiento, si haces ataques de fuerza bruta. Ahora, si has visto Mr. Robot, ¿alguien ha visto las películas de Hacking aquí? Por ejemplo, de Angelina Jolie. Eso. Yo creo que los que hemos trabajado en esto la vemos, sabemos que es malísima, de alguna forma yo me divierto, no sé por qué, pero es malísima y eso no es real. Mr. Robot sí más o menos es muy parecido, ¿sí? Ya hablando de otras cosas, y él hace eso, él mira, si ustedes le pararan bolas, él mira perfilamiento y todas esas cosas y también saca de las cosas, y él hace ataques de fuerza bruta basado más o menos en lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta mucho esa serie porque yo soy como un niño viendo los Teletubbies. Yo, ay, ¿qué comando, hijito? A ver, sí, lo hijito. O sea, tengo que hacer hasta las mismas caras de él para sentirme gratis. Esto es básicamente lo que les quería contar. Recomendaciones y muy a grande nivel porque recomendaciones nos podemos quedar aquí todo el día. Nos podríamos ir al M. ¿El M todavía existe? El M es el Mega Outlet. Es aquí a la vuelta. Y es allá donde en el M se hablan las cosas con una cerveza. Ahí, lo que les quiero decir es que antes de un ethical hacking, externo preferiblemente, documentate mucho de esa empresa, de esa aplicación, de quiénes hay. ¿Por qué? Porque a veces en el pentesting, lamentablemente el tiempo es corto, yo me he visto varado y me toca ya botar ataques de ingeniería social. ¿Sí? Cuando ya estoy varado y por temas de tiempo, mi trabajo a mí me lo juzgan muy duro. Si prácticamente no encuentro nada, van a decir que son seguros y eso pues va a hablar mal de mí, porque nada es seguro. Además de eso, pues revisa qué información pública hay de lo que tú quieras. Haz el ejercicio.
Analiza la información personal tuya. Te invito a que la analices, analiza la información tuya y la de tu gente, la gente que ames. Por eso te invito a que hagas uno SIN propio y periódico, ¿sí? Yo alguna vez no aparecí como iglesia, pero sí se aparecía algo que yo estaba, una plática que yo tenía por ahí. Entonces, ese tipo de cosas me ayuda, oiga, bajen eso que aquí en este país es peligroso. Además de eso, hazle OSIN a las personas que amas, pero no vale la exnovia ni el exnovio, no vale. Eso no vale, a menos de que quieras ser un acosador. Y si tienes la necesidad de alguna forma de salvarte en un proceso jurídico, hazle OSIN a todo lo que hagas, hazle un hash, asegura la evidencia de todo lo que hagas. Nosotros, por ejemplo, esos casos los ganamos fue porque el tema era, el de la tesis era mirar qué información estaba pública, descargarla, hacerle un hash y analizarla, mostrarle eso al juez. Porque tú, ¿cómo haces para explicarle sin ofender a un abogado? Esta vaina funciona así y esto es un hash. ¿Cómo le explicas a un abogado que es un hash? ¿Sí? O sea, es durísimo. Sobre todo porque mi papá es abogado. Ahora, mi papá siempre me echa la culpa porque gasté yo no sé cuánta plata y usted navegando en internet. Entonces, además, entiende la línea delgada. Vuelvo y te digo, haz uno SIN, no vale la expareja, no lo vale. O sea, en serio, ten cuidado con lo que estás haciendo. Regáleme la siguiente. Y como les decía, básicamente queremos que ustedes escucharan esta charla porque está algo que vivimos en el día a día y es personas como Cristo que hacen parte de Cloud Seguro, que están haciendo muchas veces ese ejercicio de OSIN y cómo tiene que uno empezar a buscar todo lo que les decíamos, asegurar la evidencia, tener claridad, tener certeza de lo que está haciendo uno y sobre todo algo que es bien importante y es saber que toda la información que está en fuentes públicas de alguna forma puede ser cierta o no cierta, pero uno tiene que saber también cómo aprovecharla. Era eso lo que les queremos comentar y pues muchísimas gracias. ¿Alguna duda, pregunta? Buenas tardes, aquí del segundo piso. El tema de análisis de fuentes abiertas me parece un tema muy importante, pero pues siempre tengo como una duda. De pronto usted, como su experiencia como abogado, ¿qué tan importante es cuando utilizo alguna aplicación para pedir un domicilio? Yo mismo lo hago. Yo tengo otro nombre para esas aplicaciones y no estoy haciendo nada ilegal. Estoy cuidando mis datos. Lógicamente, pues, si ustedes me buscan en Google, me van a encontrar Germán Real Pelgado y es muy difícil borrarme. O lo ha pasado muchas veces con los clientes. Entonces, creo que lo importante de esto es uno crear una conciencia
y demostrarle a esta gente que efectivamente si empiezan a legislar de forma excesiva, pues van a perjudicar a los que trabajamos en seguridad de la información y que vemos esto con otros ojos. Lógicamente siempre respetando el tema de privacidad y de seguridad. Una buena tarde, caballeros. En principio, felicitarlos, una excelente y emotiva intervención. Y pues me gustaría compartir una experiencia personal que sostuve hace 3 años en un ejercicio académico y obtener de ustedes esa respuesta. En ese ejercicio académico se nos solicitó mirar nuestra vida en Internet, hacer un fingerprinter o mirar qué información pública de cada uno, los que éramos en ese momento estudiantes, qué aparece en Internet. Y a mí particularmente me apareció, yo le decía, profe, mira que cuando hice ese proceso de consulta e investigación, habían 2 páginas en que aparecía mi documento de identidad y pues la información a donde reportaba mi EPS, todo el tema, y podían descargar el informe y por un costo de $8, pues cualquiera lo podría comprar porque ahí aparecía descarga N cédulas y pues puedes obtener el reporte. Hice el ejercicio, hice el informe, lo reporté a mi profesor y, hombre, excelente, pero ¿qué hiciste además para poder desvincularte de esa página? Yo le dije la verdad, pues mira que existe un CAI virtual, hace 3 años me enteré del CAI virtual de la Policía Nacional y lo reporté allí, entré al chat, no, mira que esta página en ningún momento le autoricé que está mi cédula, mis datos. Y ellos amablemente sí tomaron el caso, pero cuando les pregunté, ¿hay algún número consecutivo que yo pueda hacer seguimiento? Ellos me decían, no, nosotros lo consultamos y te contamos, pero en ningún momento me comentaron si iban a hacer seguimiento, cómo lo podía hacer. En España es una de las legislaciones de nuestra habla que son más robustas en el tema de sensibilidad y datos personales. Allá el CSNCER tiene todo un departamento nacional para cualquier ciberamenaza, pues toman el caso y lo empiezan a investigar. Entonces mi pregunta sería, para poder resolver eso que nació en mí hace 3 años, ¿qué entidad estatal en Colombia uno podría reportar un caso en que uno se sienta abusado como persona natural? Mira esta página y que en tiempos prósperos funcione. Mil gracias. Miren, y es algo que nos toca a nosotros porque en algún momento hemos trabajado mucho con el tema de la cédula. Y la cédula, por un lado, es un dato público, de cierta forma, como muchos datos están, lógicamente, uno no lo puede dejar abierto. Y nosotros el año pasado hicimos un ejercicio con el Ministerio TIC, a través de apps y todo el tema, con todo esto, y hemos aprendido mucho porque, de cierta forma, los datos públicos, hoy en día, si usted va a un sitio, cualquiera lo puede consultar usted con una cédula. Por ejemplo, cuando usted va al RUN, cuando usted va a la Procuraduría, cuando usted va a la Contraloría, o usted lo buscan. Hoy en día cuando usted lo van a contratar, tienen un Chinomatic que lo están buscando usted directamente, porque hay un tema que se llama debida diligencia para ciertos sectores como CERLAF, lavado de activos, que tienen que a uno tener una claridad de lo que pasa. Lo mismo pasa con la rama judicial. Usted pone con la rama judicial la cédula y le aparecen todos sus procesos. ¿Qué es lo que pasa? En eso empieza hay una línea y es el tema de dato público con el tema también de todo el tema de dato personal. ¿Qué pasa cuando de pronto yo hoy lo busco usted con una aplicación? Pues muchas veces yo no tengo la autorización suya para hacerlo. Pero también depende de qué voy a hacer con esos datos. Porque muchas veces uno puede buscar a una persona y no significa que lo está haciendo uno con algo que sea ilegal. Entonces todo depende de la finalidad que yo lo utilice. De la finalidad para el manejo. Porque lo que pasa es que hoy en día controlar la información es muy difícil también. Hoy podemos estar aquí los de seguridad de la información hablando, pero es que si usted no tiene LinkedIn, usted no se vende y usted lo necesita. Entonces creo que hoy en día es como una dicotomía en todo esto y es cómo hace uno para controlar esa información y también usted cómo hace también para tener y para publicarla. De cierta forma está el CAI virtual, de cierta forma también lo que decía Cristo, de estar haciendo uno SIM permanente con su cédula, con sus datos de lo que está pasando, es como la única alternativa. Porque si muchas veces se va a ir a un juicio, a una parte jurídica, se lo digo yo que hemos llevado, creo que los casos más importantes aquí en Colombia de todo esto, es muy difícil que muchas veces pueda trascender, porque usted tiene que entrar a probar que la otra persona le quiere hacer un daño o un provecho económico. Entonces, eso pasa en ese tipo de cosas y creo que la mejor respuesta no es ni siquiera legal, es un tema cultural. Para que uno empiece a crear una conciencia, porque si uno se vuelve muy paranoico, un Snowden de todo esto, pues de cierta forma también se puede volver un problema. Muchísimas gracias. Entonces, hay otra pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que la mayoría de los que estamos presentes conocemos acerca de una página que se llama tusdatos.com. Esa es una clara muestra acerca del uso de las fuentes públicas, donde no solo hay
no hay datos que realmente deben ser de dominio público, sino que las mismas entidades públicas se encargan de revelar información que uno no le gustaría, como por ejemplo, cuál es la EPS donde estoy afiliado, si tengo esposa, si tengo hijos, dónde estoy viviendo, si tengo carro, cuál es la placa. Pero yo una vez hice el ejercicio con ellos, antes de que saliera eso productivo. Lo único que estaban pidiendo era el número de la cédula y un correo a donde enviar la información. Entonces, es el ejercicio 2, una con la mía y otra con lo de otra persona. Y en efecto llega toda la información. Ahora, lo que pretendo con esto no quiero decir es, atáquenlo, ciérrenles el sitio. No, es porque así como ellos tuvieron acceso a esa información, otras personas también pueden estar encontrando esa misma información. Y no es de que uno se haya encargado de publicar eso en fuentes abiertas, no. El mismo Estado es el que está permitiendo que cualquiera tenga acceso a esa información. Entonces, ahí es donde decimos, listo, bien, nosotros podemos llegar al punto de la paranoia, de decir, no, yo no tengo WhatsApp, yo no uso Android, yo no abro mi Facebook, pero por otro lado donde tiene el hueco el costal. Es cierto. Y le digo algo, yo soy parte del equipo de Tus Datos y asesorado a Tus Datos porque nos presentamos con el tema apps. Se lo comento. Y le cuento qué nos pasó a nosotros. Y le digo, y es, cuando queríamos el tema de Tus Datos, lo teníamos con Santiago, que es una persona muy conocida en temas de seguridad de la información. Queríamos generar una conciencia en el uso de la cédula. ¿Por qué cree que ya Tus Datos no es público? Precisamente por eso. Porque de cierta forma uno va mirando de cómo muchas veces tiene que uno empezar a crear conciencia en ese tipo de cosas y nos pasa lo que usted dice. Cualquier persona podía pronto antes mirarlo. Y hicimos el ejercicio con el Mintic, porque el Mintic nos apoyaba en todo eso a través de apps y hoy en día es un proyecto destacado. Pero entonces lo que pasa es que nos dimos cuenta que efectivamente hay gente, como le diría Cristo, gente mala, que hay gente que puede aprovechar el tema como tal. Y eso muchas veces ni siquiera, y aparte de eso hay otro problema, la información del Estado no es de calidad. Entonces nos llamaban a nosotros a decir, oye, lo que pasa es que yo tengo una multa en el tránsito, remedie. Yo le digo, un momento, nosotros estamos haciendo, y así como hay Tus Datos, hay 35 más fuentes de información. Así, y que no tienen los cuidados de Tus Datos, porque Tus Datos está hecho por personas que conocemos el tema de seguridad, y por ejemplo Santiago, que es una persona que sabe manejar el tema de desarrollo seguro, nunca se manejan los datos, etcétera, etcétera. Entonces a lo que voy es que, de cierta forma, ese ejercicio que se quería hacer para generar cultura, hoy en día, por ejemplo, tocó cerrarlo. Porque muchas veces, y hacerlo, hay sectores de vía de diligencia que recogen la autorización y que ya le dicen usted, quiere consultarlo, y ya con eso, lógicamente, ya hay una tranquilidad para el aplicativo de decirle, mire, usted tenía la autorización para consultarlo, en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces como le digo, no es fácil ese tipo de ejercicios, y sobre todo nos dimos cuenta nosotros también con algo con eso, y es que a la gente no le interesa muchas veces la privacidad en muchos casos. Me explico. Nosotros cuando queríamos el tema de Tus Datos también era decirle a la gente, oiga, esté monitoreando, pero usted monitorea una sola vez, usted después se le olvida. Sí. No es tanto el libre acceso porque recuerde algo y es que hay mucho tipo, si yo lo pongo su cédula y voy a la página de la policía, usted lo hace lo mismo. Nosotros lo que siempre se ha querido es crear algo como que automatice ese tipo de información. Como le digo, en una empresa, esa OSIN, muchas veces le toma a una persona 40 minutos hacerlo. Cuando lo van a consultar, cuando lo van a mirar. Y es verdad, como le digo, en ese momento ya nosotros hemos tenido que replantear todo el modelo y lo ha tocado con el apoyo del MINTIC, porque ha sido también eso. Por eso le digo a usted que siempre que los que trabajamos en fuentes públicas nos hemos dado cuenta de la línea delgada de todo esto, ¿no? Porque en ningún momento era nuestro interés hacer algo que sea ilegal, y mucho menos porque trabajamos en esos temas, ¿no? Sino que a veces es muy difícil, digamos, cuando lo dejamos abierto, pues uno pensaba que esa persona ya tenía la autorización, y ahí se decía, ¿tiene usted la autorización de titular para la búsqueda? Que es lo mismo cuando usted lo van a buscar en el RUN, en la página de la Fiscalía, en la Policía, o lo dejan abierto. Hay muchas páginas en Colombia que lo dejaban abierto en ese entonces. Por ejemplo, Data Jurídica, que tuvo una sanción grande, y que usted entraba ahí. Entonces, como le digo, es llegar a un punto de equilibrio, al punto que en algún momento estamos mirando ahorita hasta para firmar digitalmente el informe, para que se sepa la fecha y hora de la consulta. Entonces, es eso.
Pues muchísimas gracias a ustedes y gracias por su tiempo. Yo no sé si vas a hacer algo con lo del... Tenemos ahorita un cupo para un curso que tenemos que se llama Auditor Interno ISO 27001 y Privacidad, donde se va a mirar el tema de 27001 y que la gente que quiera, vamos a dar un cupo a esa persona para que se forme como auditor interno en ISO 27001, más el tema de OSINT y privacidad, y los queremos invitar a que, y ahorita aquí se les puede ocupar, nos pueden escribir, hacer un documento de máximo 10 páginas donde estemos hablando de todo esto, de cómo hoy en día uno puede empezar a unir la parte legal, la parte técnica, la parte, digamos, de asegurar la evidencia, y el documento que veamos que tiene más profundidad, le vamos a dar ese cupo de auditoría interno 27001 y OSINT. Entonces, los invitamos a los que quieran de pronto escribir ese documento y estamos mirando también la posibilidad de publicarlo en enter.co. Para aterrizar, o sea, lo que queremos es un OSINT de algo que a ustedes les guste, pero un OSINT bien jalado, ¿sí? Hay muchos tipos, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. No vale la exnovia, no valen ustedes mismos, ¿sí? Pero sí algo que sea productivo. No sé, ¿cuántas cuentas falsas hay alrededor de alguien? ¿Sí? Yo haría algo así como alrededor de los entes políticos o públicos, no sé, algo así, algo que aporte, ¿sí? Y que diga, este man sí hizo un trabajo de OSINT de perfilamiento de esa persona. Y con el punto de que de cierta forma tengamos también cómo aseguramos esa evidencia cuando la recogemos, ya sea con una firma digital o con una firma electrónica. Entonces los que quieran, ahí está el correo en contacto@closeguro.co, nos lo pueden enviar y vamos a dar un cupo para la persona que haga un documento que pues genere un impacto. Muchísimas gracias.